Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Queremos dar la bienvenida a todos. En BDO Panamá, firma especializada en servicios de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría, y miembro de BDO Internacional, la quinta red de contadores y auditores más grandes del mundo, nos sentimos obligados a reflexionar sobre una inminente reestructuración del orden económico. Y es por ello que, debido a la situación económica anormal, presentamos este foro virtual denominado Guía para la toma de decisiones en medio de una pandemia. La diferencia entre la supervivencia y la liquidación de las empresas estará en quienes cuenten con las estrategias y planes de acción para controlar sus finanzas, su mercado y su personal. Este evento está dirigido a accionistas, directores y ejecutivos de empresas proactivos. Tocaremos temas relacionados con las medidas que un líder estratégico debe aplicar durante una crisis, cómo deben abordar el riesgo de liquidez y transformar su empresa en medio de una pandemia. Para el desarrollo de estas perspectivas, nos acompañan el día de hoy el licenciado Rubén Bustamante, contador público autorizado, asesor de negocios, fundador de diversas empresas exitosas y experto en tributación con más de 45 años de experiencia profesional. Además, nuestro invitado en el área de finanzas, tenemos al licenciado Raúl Barnett, ex banquero y asesor de negocios con 30 años de experiencia profesional en la banca panameña, conocedor tanto del área de consumo como la banca corporativa y la banca de inversión. Así que en este momento le vamos a dar la palabra al licenciado Rubén Bustamante para que nos converse y les dé la bienvenida, pero lo vamos a acompañar con la primera pregunta. Estimado Rubén, como contador público autorizado experimentado, ¿cuáles medidas cree usted que debería considerar los dueños, accionistas, directores para salvar la empresa en este momento? Adelante, Rubén. Buenos días, Allen. Buenos días, Raúl. Buenos días a nuestros participantes, clientes, amigos y colegas. Como contador público, lo primero que haría sería recomendarle que organice una oficina estratégica para comandar la batalla por el efectivo, para que organice la sobrevivencia y la transformación de su negocio. Prepare un presupuesto, un pronóstico y que se guíen con un tablero de control, porque de ahora en adelante este va a ser su forma de trabajar disciplinadamente. La disciplina es fundamental en estos tiempos. También le aconsejaría que por favor tomen su balance. A esta altura usted tiene que haber revisado con sus contadores y sus asesores su balance y determinar cómo y qué de esos balances usted tiene que limpiar. Le recomendaría que limpie, cambie o cierre aquellas divisiones de negocio que no le son rentables y que esfuerce y enfoque toda su estrategia en las divisiones que son más rentables para fortalecer el negocio. Elimine de su balance toda valoración o estimación que no sea real hoy día. Haga un inventario de todo lo que tiene y todo lo que debe. Muchos balances no cuentan con la información depurada. Un balance contable es igual que cualquier producto. Hay productos buenos, productos medio buenos y productos malos. Un balance bueno tiene la información completa de qué usted tiene y qué usted debe. Prepare un estado de resultado y el estado de flujo efectivo, porque será su herramienta de referencia. Considere, por ejemplo, hipotecar bienes que están libres para que usted recoja flujo o rehipoteque bienes que están hipotecados que tienen saldos pequeños. Considere vender bienes improductivos, bienes lujosos que no se necesitan para el desarrollo esencial del negocio. Considere cobrar las cuentas a las partes relacionadas. Las partes relacionadas de la empresa principal eventualmente han usado dinero de la empresa principal y ahora es el momento de que usted pueda cobrarle. Ahora bien, hay estrategia para cobrar. Usted puede cobrarle o en efectivo o con los bienes de esa empresa, y si no hay manera de hacerlo de ninguna de las dos formas, considere una última forma, que sería que esas empresas le devuelvan las acciones a su empresa principal. Eso es toda una estrategia financiera que hay que evaluar. Considere, por ejemplo, vender inversiones que usted tenga disponible, que no requiera de urgencias esenciales, que pueden generarle un nuevo flujo para la empresa principal. Revise cuáles líneas de negocio usted tiene disponible aún con los bancos. Ahora bien,
también evalúe si a esta altura usted sigue siendo sujeto de crédito de un banco, porque las cosas se han desmejorado y los bancos están preocupados y los créditos ya no van a ser tan fáciles. Negocie con sus acreedores los contratos de deuda. Por favor, revisen la cláusula de fuerza mayor. Restrinjan todo gasto suntuoso. Establezcan métricas a sus ejecutivos para que todos produzcan efectivo mensualmente y semanalmente. Eso se tiene que monitorear completamente cada semana. Planifique con su equipo estratégico un pronóstico en un escenario malo, en un escenario de punto de equilibrio, pero trabaje duro con su equipo para recoger resultados optimistas. Diseñe un plan para proteger financieramente a la empresa. Diseñe cómo mejorar la productividad. Impulse el comercio electrónico. Eso es muy importante en este momento. Trate de ver si es posible que usted tenga algunas marcas que sean susceptibles de ser vendidas. Considere, por ejemplo, separar bienes personales de los bienes de la empresa. Finalmente, le puedo sugerir, capitalice las cuentas por pagar accionistas. Existen muchos balances que tienen millones de dólares de cuentas por pagar accionistas. Este es el momento de considerar si en lugar de tener ese pasivo, que usted puede capitalizar eso, pero usted me va a preguntar, bueno, a lo mejor eso me va a causar costo de aviso de operación. Existen formas de organizar eso sin que esto le cause mayores costos de aviso de operación. Considere fusionarse con algunas empresas. Es una oportunidad para tomar ventaja. Si usted tiene la capacidad, adquiera pequeñas empresas de su sector para que pueda fortalecer. Considere aportar capital nuevo. Yo creo que ahora los ahorros que se han hecho de por vida es el momento de sacarlo y sin miedo, porque el miedo nos tiene a todos congelados. Es el momento de quitarnos el miedo y de actuar valientemente. El señor Warren Buffett acaba de hacer una transacción, no sé si la vieron ayer, no sé, creo que $7.000 millones. Ahora es el momento de adquirir. Atraiga accionistas jóvenes y estratégicos a su negocio. Considere asociar personas claves de su negocio, asociados como asociados. Intente vender nuevas acciones de su negocio y no deje de considerar la posible emisión de bonos o deuda con garantías para sus nuevos inversionistas. Si usted es una empresa inmobiliaria, considere convertirse en una sociedad de inversión inmobiliaria que le permite vender bienes residenciales sin pagar el 2,5%, bienes comerciales sin pagar el 4,5%, no paga impuesto de dividendo y solamente paga el 10% de las ganancias. Esta es una gran opción para ahorro. En estos momentos hay que ahorrar y la ley lo permite, así que la Constitución señala que los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe y esta es una opción que está en la ley. Hablando de la ley, en este momento muchas empresas están haciendo su declaración de renta y si usted considera que para el 2020 usted va a perder mucho dinero, la ley prevé hoy que usted pueda estimar hasta el 70%, pero usted podría, basado en el 710 del Código Fiscal, considerar estimar menos del 70, incluso cero. Yo hablé esta semana con un cliente que van a perder $2 millones porque uno de sus proveedores se les fue y otra línea de distribución se les va. Ya ellos calcularon que para el cierre 20 van a perder $2 millones. Esa empresa tiene que estimar cero. Ahora bien, cuando usted estima cero, dice la ley que usted está sujeto a supervisión y revisión de la DGI. Considere esa situación. Si usted no tiene nada que ocultar ni que perder, considere estimar cero, porque si no tiene que pagar impuestos estimados sobre una pérdida que va a incurrir en el 2020. Otra cosa, verifique si usted tiene créditos en la DGI. Solicítelos. Esos créditos se pueden comprar, se pueden adquirir, se pueden ceder a otras empresas de su grupo o se pueden usar para pagar otros impuestos e incluso usted los puede vender. De manera que ahí puede haber dinero. Preparen avalúos específicos de sus bienes inmuebles. Los edificios que son viejos, que pagan impuestos de inmueble hoy día, si usted hace una revaluación, un avalúo específico, usted lo somete a NATI, a la DGI, la base gravable baja y usted puede ahorrar impuestos de inmueble. Ahora los ahorros son necesarios e inminentes. Y de nuevo, la Constitución señala que todo lo que sea no prohibido
los particulares lo podemos hacer. Considere cindir parte de algún activo o parte de otras líneas para, si le sale una venta, ya lo tiene preparado. Una decisión le permite ahorrar ITBM, impuesto de transferencia, impuesto de ganancia de capital y todo tipo de impuestos. De manera que eso podría ser. Recuerden, por otro lado, verificar el tema de ser propietario de un bien inmueble. Un bien inmueble le cuesta 7% de intereses, 1% de FESI, 3% de depreciación. Usted puede estar pagando 11% por ser dueño de un bien inmueble, mientras que alquilarse en una propiedad hoy día le cuesta entre 5 y 8%. Aquí, hay muchas recomendaciones que se me pueden ocurrir, otras cosas para que usted ahorre, pero creo que me pasa el tiempo. Gracias, Alex. Muchas gracias, Rubén. Creo que tenemos una lista interesante de estrategias que pueden implementar. Para esto, me gustaría preguntarle a nuestro invitado, Raúl, basándonos en todas las recomendaciones que acaba de plantear el licenciado Rubén Bustamante, ¿qué características debe tener el líder de una empresa en tiempos de crisis como los que vivimos en este momento, después de toda la explicación que nos acaba de brindar Rubén? Gracias, Allen. Rubén, saludos a los participantes y la oportunidad por compartir con ustedes algunas ideas y algunos tips en todo este tema de la pandemia, ¿no? Lo principal que esta crisis, que es una crisis de tipo de salud, de tipo económica, trae son cambios culturales. Y estos cambios culturales no solamente son a nivel de cómo ejecutamos los negocios, sino la forma de pensar de los directores, accionistas y gerentes, que yo creo que esto es lo más importante. En tiempos de crisis como los que vivimos, los accionistas, directores y gerentes generales van a desempeñar un rol fundamental en la supervivencia de sus empresas. Pero el enfoque que escojan va a ser clave para salvaguardar los negocios. Siempre me gusta traer a colación un libro muy interesante escrito hace muchos años que se llama El arte de la guerra, que muchos de ustedes han haber leído, porque este es un libro que habla de estrategias principalmente, habla de liderazgo, habla de cómo se establecen misiones, objetivos, cómo se define y se identifica el campo de batalla, y en este momento nos encontramos en una guerra. En este libro, Sun Tzu, que es el que lo escribe, habla de 4 características principales que tiene que ver quien comande un equipo para enfrentar una guerra, que es lo que nos estamos enfrentando a nivel empresarial hoy en día, que es liderazgo, agilidad, velocidad y resiliencia, que después vamos a comentar más adelante. La pandemia se trata de una guerra, eso hay que tenerlo claro, ya nos lo decían las autoridades de salud, nos decían las autoridades de gobierno, pero realmente es una guerra que hay que enfrentarla con las mejores prácticas y estrategias de acuerdo a los objetivos. Es decir, los gerentes, los directores, accionistas tienen que actuar como líderes, pero es importante entender qué es un líder. El líder es visto como una persona capaz de incentivar y motivar, pero sobre todo influenciar el comportamiento y modo de pensar del personal y el equipo que tiene. ¿Con qué? Con el propósito de lograr un bien común. ¿Y qué es lo que lo distingue? Que tiene visión, que promueve un cambio y que anticipa el futuro. Ahí es donde entra el aspecto que hablaba Sun Tzu en función de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene su líder de cuando se enfrenta a una situación imprevista, no contemplada por nadie, cómo modificar rápidamente sus objetivos, sus estrategias, ayudar a su equipo para el logro de estos objetivos y cumplir su misión, que es importante. ¿Qué cosas tienen que hacer hoy en día los líderes? Y ya con esto cubrimos lo que son directores, gerentes y ejecutivos. Cambiar el esquema de enfoque de decisiones a tiempos de guerra, que esto lo sigo repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos es prolongar la supervivencia de la empresa. Para ello hay que tener un estricto cumplimiento con la misión. Si no se tiene establecida una misión, no se pueden establecer estrategias. ¿Qué características se pueden tener? O nombraría yo determinación, persistencia, optimismo, pero realista y mucha calma. Líderes en pánico ayudan a la destrucción de las empresas. Más que tener muchos planes de contingencia, hay que ir por el todo o nada. Se tiene que enfocar, hay que defender la empresa como si fuera una familia que está bajo el ataque. Tiene que actuar con determinación y persistencia completa. Frente a los clientes, que es lo importante, que es el sostenimiento de la empresa, tiene que ponerse al frente de sus clientes. Nunca debe perder de vista el mercado, los clientes, ni lo que este mercado está demandando. Tiene que lograr empatía con sus clientes,
y con las cuentas más importantes de la organización. ¿Por qué? Porque va a ser necesario hacer modificaciones en el modelo de negocio y ese modelo de negocio tiene que contemplar las nuevas necesidades y requisitos que ese mercado está imponiendo, pero además con la empatía, atraer y mantener la fidelidad de esos clientes a ese nuevo negocio desarrollado. Hay que adaptar la empresa a la nueva realidad. No significa, como algunos creen, de que hay que eliminar por completo la empresa que teníamos y crear una nueva. No, hay que hacer un híbrido como si metiéramos en una licuadora características importantes que tenía la empresa anterior en productos, en tipo de servicios, elementos de lo que nos hacía competitivo y cercano a los clientes y agregarle elementos nuevos de tecnología, de proactividad, de tiempo real, de logística, que produce una nueva empresa modernizada, fuerte, pero que mantiene las características de la anterior. Hay que jugar para ganar, no para sobrevivir. El líder no está para sobrevivir, sino para ganar en esta batalla. En función del equipo humano, que es una de las cosas más importantes en una organización, hay que mantener empatía con todo el equipo humano. Es el ejército que nos va a apoyar a nosotros a lograr este objetivo y sobrevivir. Hay que ser directo, hay que ser ejecutivo y mantener en todo momento comunicación con el equipo sobre la realidad de la empresa. Pero lo más importante, diría yo, es transmitirle de que se trata de tiempos que no son normales, son tiempos difíciles donde va a haber que trabajar duro, que hay que aumentar la producción si se quieren mantener los empleos. Hay que manifestarle que la empresa hará lo posible por el sostenimiento de los empleos, pero sobre todo cuidar la salubridad de los empleados dentro de la empresa porque son parte del equipo. Es importante también escoger los equipos correctos. No se deben desmantelar equipos por desmantelar equipos. Si hubiera necesidad de reducir algo de los equipos de trabajo, mi recomendación sería hacerlo de una manera temprana y profunda, no ola de reducciones que lo único que traen son inestabilidades, ansiedades y alejamiento de la misión. Y si se hacen los recortes, es importante comunicarle a los que quedan que le afectó a la empresa tener que hacerlo, pero fue necesario por el sostenimiento de la empresa. Hay que recordar que los equipos y los ejecutivos son el activo más importante de la empresa en este momento. Muchas gracias, Raúl. Creo que ha sido un planteamiento muy claro en cuanto a cuáles estrategias y cómo debe ser el líder y qué debe aplicar el líder. Me quedo con una frase muy particular de Raúl en donde menciona que este estado de emergencia nacional se puede catalogar como estado de guerra. Cuando menciona estado de guerra creo que es una nota en donde pues a todos los empresarios nos pone alerta, ¿no? Y evidentemente estamos en una guerra sanitaria y una guerra económica. Enfocándonos en la parte económica, quiero preguntarle al licenciado Rubén Bustamante sobre esas mejores prácticas de administración. Y sabemos que hoy día la necesidad básica es saber cómo está la liquidez de la empresa, cómo está la solvencia de la empresa y saber el estado de la empresa. Estimado Rubén, ¿nos podría explicar qué es liquidez? ¿Qué es prueba de ácido? ¿Qué es solvencia? ¿Cuándo sé si estoy o no en quiebra? Gracias, Allen. Antes de contestar esta pregunta, me gustaría hacer un par de reflexiones. En la primera pregunta me hicieron mucha información y una de las cosas que no dije es que también debemos de preparar un plan de comunicación y el plan de comunicación incluye comunicarle al personal, como bien señaló Raúl, cuál es el estatus del efectivo, porque las empresas no tienen un banco de dinero en la bóveda, de hecho no tienen bóveda las empresas, entonces el efectivo se agota y por eso antes de contestar la pregunta, Ale, me gustaría decir que el efectivo en las empresas, escúchese bien, en las empresas siempre ha sido el rey. Pero ahora en COVID el efectivo es el super rey. Y tenemos que trabajar arduamente para diseñar estrategias para que haya efectivo. Y usted tiene que saber el efectivo y el flujo efectivo que usted tiene hoy día, hasta cuándo le dura. Diagnostiquen, por favor, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses de efectivo. Esto le va a decir dónde usted va a estar en 9 meses. Y también le va a decir si en 9 meses usted va a poder sobrevivir 3 meses más o usted va rumbo a la bancarrota. Bancarrota es algo así como quiebra. Ah, claro.
Pero si usted es un líder estratégico, como bien señaló el señor Barnett, el colega Barnett, usted diseña un plan para salvar la empresa, vende un activo y reorganiza las cosas. No deje que lleguemos a ese extremo. Por eso no se sienten a esperar que nadie los venga a salvar. El gobierno no tiene por qué salvarlos. Los bancos no tienen por qué salvarlo. El banco está viendo cómo se salva él. El gobierno está viendo cómo se salva a sí mismo. Por supuesto, el gobierno tiene que ayudar, pero no nos va a regalar plata. A lo mejor va a conseguir fondos para ponerlo en los bancos para que nos los presten. Pero usted tiene que hacer la primera estructuración. En ese sentido, por favor, analice cuando usted va a entrar en un problema de números rojos y si usted está a punto de quebrar. Diseñen mediciones de sensibilidad. ¿Cuánto aguanta su empresa con 20, 30, 50% menos ingresos o ya está en rojo cuando llega a 50% menos de ingresos? Contestando la pregunta, Allen, y porque todo esto tiene que ver con efectivo, hay que dominar cierta materia. Por ejemplo, liquidez es cuando una empresa es capaz de pagar con sus activos corrientes sus deudas corrientes. Y se entiende por corriente todo aquello que tiene que ver con un año, dentro del año. Y los activos corrientes básicamente son efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Si usted tiene $100 de activos corrientes y 80 de pasivos corrientes, significa que usted divide 100 entre 80 y usted tiene un resultado de 1.25. Significa que tiene $1.25 por cada dólar de deuda. Pero si usted tiene $150 de deuda y 100 de activos corrientes, usted divide 150 entre 100 y le va a salir 67 centavos. Usted tiene 67 centavos por cada dólar de deuda. Usted es una empresa ilíquida. Y créame que muchísimas empresas viven así eternamente. Y sobre todo las personas naturales viven endeudadas, viven quebrados, viven ilíquidos. Vivimos quebrados y líquidos. Y no nos damos cuenta, aprendemos a vivir con eso. Pero eso hay que corregirlo porque ahora no solamente hay un problema de liquidez, ahora hay un problema de que los bancos van a tener una presión para no prestarle a cualquiera. Y las empresas no te van a dar más crédito porque a lo mejor está súper endeudado. Vamos a tener que aprender a manejar esto. El otro tema es que usted puede tener liquidez, pero puede ser insolvente porque tiene liquidez para pagar las deudas del año, pero no tiene liquidez para pagar las deudas a largo plazo. O puede ser al revés, usted puede estar ilíquido porque no tiene liquidez para pagar. Hay muchas empresas que tienen $0, pero tienen millones de dólares en bienes y son solventes a largo plazo, pero ilíquidos a corto plazo. La prueba ha sido por el contrario. Es una prueba de más estrés. Es una prueba donde solamente se toma el efectivo y las cuentas por cobrar buenas, no todas las cuentas por cobrar, porque hay cuentas por cobrar de más de un año y malas. Las cuentas por cobrar, cobrables en un año. La suma de esas dos cosas, si suman 100 y usted tiene deudas corrientes de 120, usted no pasa la prueba de ácido, porque nada más tiene 100 de efectivo más cuentas por cobrar corriente y tiene 120 de deuda. Así que su prueba de ácido no pasó. Por el otro lado, ¿qué es la solvencia? La solvencia no es más que la capacidad que tiene una empresa de tomar todos sus activos menos todos sus pasivos a corto y largo plazo. Si esa operación resulta que usted tiene más activos totales que pasivos totales, usted es una empresa solvente a mediano y largo plazo. Por el contrario, si usted tiene 200 de pasivos y 100 de activos, usted es una empresa insolvente y usted está en quiebra técnica porque no tiene capacidad con los activos que tiene de pagar sus deudas. Y repito, así vivimos muchas personas naturales y muchísimas empresas pateando la pelota y sacando de un lado y metiendo en otro y sobreviviendo. Y COVID vino a poner la cereza en el pastel. Muchas empresas ya venían golpeadísimas. COVID es el último golpe que nos vino encima. Yo quisiera decir, para que todos estemos en sintonía, que existe la ley 12 del 2016. Esa ley prevé que una empresa en estado de insolvencia puede acercarse mediante un estudio a través de un apoderado legal a un juez y solicitarle que le permita reorganizarse
previa prueba de un documento, de un estudio económico, para permitirle a esa empresa reorganizarse para que no se declare en quiebra. Esa ley prevé una reorganización ordenada o una quiebra ordenada. Si el juez considera que se puede reorganizar la empresa, va a autorizarlo y en consecuencia los acreedores dejarán de cobrarle a esa empresa por X cantidad de años que se determine hasta que la empresa se reorganice y pueda pagar su deuda. De esa manera, Allen, creo que puedo aclarar esto para nuestros participantes y concatenen unos conceptos financieros con las necesidades que tenemos de tomar medidas con el efectivo. Gracias. Muy bien, Rubén. Gracias. Me quedo con una explicación muy, creo que muy puntual, y es que tenemos muchas empresas que viven ilíquidas y nos acostumbramos a eso. Esas palabras creo que para toda nuestra audiencia es de interés. También mencionas que hay muchas empresas que también quizás están en quiebra técnica y pues les acabas de dar pues un planteamiento sobre la ley 12 del 2016. En esta misma vía podemos entonces conversar con Raúl sobre este tema de la liquidez. Raúl, ¿cómo analizar y contrarrestar el riesgo de liquidez de la empresa en una economía comprometida como la que tenemos en este momento en Panamá? Gracias, Allen. Como bien decía Rubén, esta crisis ha sacado a la luz algunos defectos que tenía la estructura de muchas empresas en Panamá, ¿no? Realmente la capacidad de operación o la capacidad de endeudamiento siempre debió haber sido basada en la capacidad del flujo de caja que manejaba la empresa y no solamente en función de sus garantías o activos fijos inmobiliarios que mantenía. Esa es la clave fundamental. Cuando hablamos de liquidez, hablamos realmente del ciclo de flujo de caja, la capacidad de convertir el negocio en efectivo circulante que permite mantener el pago de las operaciones de las empresas. Entonces, es importante hacer diferentes análisis. ¿Por qué? Porque si bien un banco pueda tener, en el caso de que una empresa fuera solvente, como decía Rubén, pueda tener garantías inmobiliarias de un cliente, si esa empresa no tiene la capacidad de mostrarle que tiene liquidez o flujo suficiente para cubrir ni en el corto ni en el mediano plazo sus compromisos, al final va a quedar ejecutando sus garantías y va a quedar, aunque fuera una empresa solvente, liquidándola. Entonces la empresa tiene que definir varias cosas. Primero, que tiene que entender, y depende en qué rubro de actividad está. Si es una empresa que le vende a otras empresas o una empresa que le vende directamente a clientes, al público. Si es una empresa que le vende a otras empresas, su ciclo de conversión de ese efectivo es más lento, porque tiene que circular su producto dentro del cliente que le vendió, que él a su vez lo coloque en el mercado y lo recupere. Si vende directamente al público, tiene la capacidad de ajustar precios y recupera mucho más rápido. Pero ¿qué cosas tiene que hacer en su medición y en su control? Porque aquí la norma es cómo produzco más efectivo, cómo produzco más liquidez. Uno, tengo que analizar, como decía Rubén, la velocidad en que me estoy consumiendo mi efectivo, si es que tengo ingresos disminuidos o tengo cuentas por cobrar que se están recuperando más lento. Tengo que medir cómo son mis costos fijos, mis costos variables, para ver cuáles puedo ajustar de manera que se me libere algo de flujo. Tengo que establecer una medición entre mis ingresos y mis egresos para ver a qué velocidad me estoy consumiendo ese efectivo residual y ver en qué tiempo podría estar cayendo en un posible incumplimiento con proveedores o bancos por la falta de ese efectivo. Hay que hacer flujos de caja. Yo insisto en el tema de los flujos de caja y agregarles elementos, como mencionaba Rubén, de pruebas de estrés. ¿Qué ocurre si mis ingresos se caen 20, 25 o 30%? Si mis márgenes se caen en un 20 o 30%. ¿Qué ocurre si estoy en un bloque que no me van a aperturar sino hasta dentro de 2 meses? ¿Cómo sostengo lo que tengo en este momento para poder atender mis compromisos? Líneas de crédito son reales, se mantienen, hay que acercarse a los bancos e intentar negociar con ellos, ver si contamos con algunos activos, como por ejemplo cuentas por cobrar de pagadores importantes sólidos que se pudieran factorizar o se pudieran dar como respaldo a estos bancos para cederle flujos y nos dieran fondos o créditos adicionales
para inyectarle más liquidez al sistema. En cuanto a proveedores, hay que negociar con ellos mayores plazos para pagarles, descuentos, todo lo que permita estirar la salida de flujo a la velocidad de un ingreso disminuido por condiciones del mercado que se está dando en este momento. Igual con los egresos, revisar gastos innecesarios, oficinas caras, mudarse a oficinas un poco más baratas, eliminar lujos, viáticos, membresías, tarjetas de crédito ejecutivas que son innecesarias. O sea, hay que recostar todo lo que son gastos discrecionales para producir flujo, que es lo que en este momento necesita la empresa. Y finalmente, que también mencionó algo Rubén, levantamiento de capital o financiamiento. Si previo a la crisis había alguna conversación de inversionistas interesados en alguna línea de negocio o parcialmente algo de la empresa, hay que intentar cerrarlo lo más rápido posible porque a medida que avance el tiempo se puede complicar. Hay que ver si tenemos suficientes activos inmobiliarios y el mercado estuviera listo, no sé si en este momento, pero más adelante, y salir a una emisión de bonos. O hay, por ejemplo, organizaciones internacionales que están dispuestos a dar financiamiento contra bienes inmobiliarios en este momento, que es capital o flujo o efectivo que se puede inyectar a la empresa. Venta total o parcial de acciones de la compañía. Eso puede ser transitorio o permanente. Y como último, como bien decía Rubén, una reorganización judicial. Si se llegaran esto, que se prueba la viabilidad, que le da la oportunidad a la empresa en un plazo adecuado de reponerse, sostenerse en pie y poder en unos años hacer frente a sus diferentes acreedores, ¿no? Yo diría que esos son los elementos para ver. Muchas gracias, estimado Raúl. Definitivamente el punto de cómo produzco más efectivo que acabas de explicar y acabas de dar diversas estrategias financieras y técnicas nos ha ilustrado mucho, estoy seguro, a nuestra audiencia de algunas medidas que se deben tomar. En esa misma vía, quiero preguntarle al licenciado Rubén, ¿cuáles son los principales activos que pueden ayudar a los negocios a sobrevivir durante el estado de emergencia nacional por COVID? Rubén. Gracias, Allen. De nuevo, el balance de contabilidad es su herramienta de trabajo. Harvard ya sentenció hace algunos años que todo el hombre de negocio, toda la persona de negocio que maneja negocios tiene que saber contabilidad. Por favor, olvídense de ese eslogan de que habla con mi contador. Los empresarios estratégicos, líderes, no pueden dejar de saber leer su balance. Y de nuevo, la contabilidad es un producto y puede estar bueno, puede estar defectuoso, incluso puede estar corrupto. Un balance completamente que los auditores dicen, ese balance no es auditable porque no contiene lo que debe contener. Usted hace un inventario de todas las cosas y la compara con el balance, resulta que en el balance faltan cosas o sobran cosas o hay más cuentas por pagar que se pagaron y se pasaron por gastos en vez de pasarlo por cuentas por pagar y no es confiable el balance. En ese sentido, partiendo del hecho de que tenga usted un balance bien depurado, bien analizado, yo diría que los activos principales que usted tiene a mano para poder hacerle frente a esta crisis son efectivo, por supuesto, las cuentas por cobrar, el inventario, la maquinaria y equipo y las cuentas por cobrar a los accionistas y a las partes relacionadas. Y vamos a hacer un poquito de análisis con esto. Las cuentas por cobrar deben estar bien depuradas, analizadas y previamente bien otorgadas, porque si usted no tiene forma de probar que ustedes me deben, por gusto que la tengan en el balance. Ni siquiera allá cuando entregaron los productos le firmaron recibido. Entonces después le va a decir es que aquí no recibimos esa mercancía, por un lado. Por el otro lado, revisen en sus cuentas por cobrar qué cantidad de ellas usted puede llevar al banco a factorizarla para convertir eso en efectivo rápidamente. Tenga en cuenta que el factoring le cuesta un porcentaje no muy bendito, pero es una forma de hacer efectivo rápidamente. Además, cuando estén depurando la cuenta por cobrar y llevando cuentas por cobrar, por ejemplo, a cuentas malas, no olviden que cuando uno lleva una cuenta por cobrar a cuentas malas, ese monto tiene un componente de ITBM. Si usted lleva $100,000 de cuenta por cobrar a cuentas malas y no recoge los 7%, que son $7,000, usted acaba de tirar a la basura $7,000. Cuando usted lleve cuentas malas, recoja los créditos porque eso es dinero. De 1 millón serían $70,000. Así que tengan cuidado con el tema de las cuentas.
Identifiquen cuáles cuentas por cobrar ustedes pueden negociar con los clientes con descuento. Incluso, fíjense, si yo le debo a una empresa y no le puedo pagar, yo podría negociar con mi acreedor de que yo le asumo una deuda de él a cambio de la cuenta que yo le debo. O sea, es un tema de negociar. A lo mejor es un poco complicado lo que dije. Yo le debo 100 a una empresa. La empresa a quien le debo 100, le debe 100 a la empresa B. Yo, empresa C, asumo la deuda de la empresa A y ahora yo le debo $100 a la empresa B. Acabo de hacer un intercambio, un canje de deudas sin efectivo. Entonces, hay que volverse creativo y esa es una de las cosas que Raúl resaltó. Tenemos que volvernos creativos. Miren, en el inventario, tomen el inventario, por favor, y analícenlo por línea de producto. Lo primero que tienen que analizar son dos cosas: la rotación y el margen. Rotación y margen. Y por último, los proveedores. Porque si yo tengo un producto que rota bien, que tiene buen margen, no le baje los precios, no lo liquide. Pero si además tengo un proveedor que tiene problemas y no me lo va a despachar inmediatamente, eso es oro ahora mismo. Olvídense de las cosas tradicionales. Sale todo el mundo a hacer baratillo. Todo el mundo va a empezar a hacer baratillo cuando abran el tercer bloque. Y va a haber tanta cosa barata que nadie va a tener que discutir mucho para comprar en el más barato. Pero fíjense otra cosa. Van a haber pocos compradores porque los compradores no tienen salario. No hay trabajo. Entonces, tengan cuidado de qué hacer con el inventario. Ahora, si usted tiene un inventario que rota poco, que tiene mal margen de ganancia, eso usted lo puede liquidar. Usted puede convertir eso en flujo rápidamente para pagar deuda y hacerle frente a sus bancos o a sus acreedores que sientan que hay actitud de parte suya. Si usted tiene muchas más deudas que inventario, usted tiene un problema. Si usted suma su inventario de nuevo y sus cuentas por cobrar, y eso no le da para pagar todas las deudas, usted tiene un problema. Tiene que ver entonces pasar al siguiente rubro, que serían las cuentas por cobrar accionistas. ¿Qué es cuenta por cobrar accionistas? Las empresas familiares suelen prestarle dinero a los accionistas. Esa es una mala costumbre, pero es una costumbre. De hecho, les quiero advertir que cuando hay préstamos por cobrar a los accionistas, eso tiene una implicación de 10% de impuesto de dividendo automático. Así que hace 7, 8 años eso ya es casi un pecado prestarle a los accionistas porque produce impuestos. Eso lo inventó el gobierno hace 2 gobiernos y medio. Entonces, si los accionistas deben, usted tiene que decirle a los accionistas: señores, hora de pagarme para atrás. Ah, no me pueden pagar. Bueno, entonces págueme con un bien de usted o págueme o devuélvame las acciones que usted tiene de mi empresa principal. Y esas acciones regresan en pago de esa deuda y podrían ponerse como acciones en tesorería. La idea de estos consejos es que los balances se vayan depurando. No tiene ningún sentido tener una cuenta por cobrar accionista que produce un impuesto y que además no me la vas a pagar. Si yo soy analista de un banco, yo le digo: es una cuenta mala, eso golpea el patrimonio. Y para que golpee el patrimonio por ganancias o pérdidas, mejor que golpee el patrimonio con acciones en tesorería que afectan el balance, no el estado de resultados. A lo mejor le estoy hablando muy técnico a los empresarios, pero si yo devuelvo parte de las acciones pagando mi deuda, eso viene por el balance. Pero si yo llevo esas cuentas, que a propósito, si no la puede pagar, se vuelve mala, pero además no es deducible, porque la ley prevé que las cuentas por cobrar, aparte de relacionadas a accionistas y directores, no son deducibles cuando se vuelven malas. Así que tiene 2 problemas si lo lleva por resultados. Golpea el estado de resultados, así que una opción podría ser que la empresa readquiera las acciones de parte suya en pago de esa deuda. Y por último, igual las partes relacionadas empiecen a pagar. Muchas empresas piden $10 millones de préstamos y empiezan a prestarle a la parte relacionada, pero se deducen el interés aquí en la empresa principal. Según la ley, eso no es deducible en la proporción que usted usó el dinero para otras empresas que no son la principal. Tengan cuidado con eso, porque el día que la DGI le haga una revisión, les va a hacer un alcance. Por otro lado, si esas empresas relacionadas me deben dinero, me deberían de estar planeando cómo pagármela. Y si no tienen cómo pagármela, entonces tengo 2 opciones. O me las fusiono
para absorberla y eliminar la cuenta por cobrar, o me pagan con sus acciones, como en el caso de los accionistas, o venden sus activos y me pagan. Entonces, hay tres opciones. Limpien los balances. Imagínense que ustedes están en estado de liquidación. Ir a los bancos de ahora en adelante es ir casi confesado. Tienen que depurar los balances y llevar planes, porque ir a un banco a pedir más crédito y pedir ayuda y decirle al gobierno, ayúdeme, pero con un balance destrozado no tiene ningún sentido. Organice sus balances con sus asesores, depúrelos para que usted tenga una visión justa y clara de aquí en adelante. Y finalmente, pues, le queda una última opción. Venda maquinarias que no sean necesarias para la producción, venda mobiliario que no sea necesario o venda inmuebles. Vender inmuebles, por supuesto, implica costos, pero usted tiene la opción de hacer una decisión, pasar el inmueble a una sociedad hija y vender entonces las acciones por ganancia de capital y pagar solamente el 5%. Gracias, Allen. Yo creo que esto cubre un poco la pregunta. Sí, gracias, Rubén. Definitivamente que creo que aunque haya sido una explicación técnica, pues no deja de ser cierto que necesitamos saber eso. Y me quedo con uno de tus análisis que me parece puntual. Todo líder empresario hoy día debe saber leer su balance, además de analizar su inventario, saber la rotación de su inventario, cómo producir el efectivo, cómo reducir costos, pero me quedo con el tema de que debemos saber leer los balances. Si no sabemos leer los balances, no sabemos preparar nuestros balances, mucho menos vamos a poder ir donde un banco y sentarnos, y como dices tú, donde el banco tenemos que ir prácticamente confesados. Precisamente en esta línea vamos a ir con nuestro amigo Raúl Barnett, con toda su experiencia bancaria. Raúl, en caso de tener que renegociar las facilidades de crédito y préstamos con bancos, ¿cuál debe ser el enfoque para una negociación exitosa y que no lleguemos allá y nos digan, no, usted tiene primero que arreglar su balance, usted tiene que arreglar una serie de situaciones en su contabilidad? ¿Cuál sería tu insight acerca de esto? Gracias, Allen. Una pregunta muy interesante y para mí muy especial, porque es como si hubiera trabajado anteriormente en la parte de la fiscalía y ahora voy a estar trabajando en la parte de la defensa, ¿no? Así que son unos tips que lanzaré con mucho gusto, ¿no? Un punto que es importante tener claro antes de dar seguimiento a algo que comentó Rubén, que es muy importante, es tienen que recordar que los bancos son sus socios financieros. Estos son los que aportaron dinero en forma de capital para que la empresa se montara, creciera y tuviera utilidades. Y generalmente el retorno que obtienen los bancos es inferior del que obtienen los accionistas. La diferencia es que los bancos le pagan intereses en vez de pagarle dividendos. Pero para acercarse a los bancos como un socio, tú tienes que ir con las cartas abiertas. Y para ir con las cartas abiertas, tiene que tener balances reales. Es importante, como decía Rubén, depurar esos balances, acogerse y tener entidades que asesoren correctamente y den fortaleza sobre la realidad que están presentando los números que esos balances se les van a estar enseñando a los bancos, porque al final, como socio, tú quieres hablar de una manera transparente. Una recomendación es, hay que acercarse a los bancos más temprano que tarde, no esperar a que llegue noviembre o llegue diciembre, llegue fin de año en esta supuesta comodidad de moratoria, sino que hay que sentarse a negociar desde ahora, donde el banquero tiene el tiempo y la oportunidad de escucharte y poder salir con las mejores soluciones. No se debe ir a un banco sin un plan preconcebido, no se debe ir a indicar qué problema tengo, sino qué solución planteo y cuál es la propuesta. La otra recomendación es, como si ustedes fueran a un caso legal o un caso de impuestos, ustedes no se presentan solos a presentar su caso, sino usted se acompaña de un experto que le ayuda a ordenar y a hacer una presentación o un esquema que sea interesante y digerible para el banco, porque aquí en la negociación el concepto que se busca es que ambas partes consideren que es ganar, ganar. Hay que tener presente que cuando uno se sienta con un banco, los bancos no quieren administrar bienes reposeídos. Ellos lo que quieren es recuperar sus créditos, pero para recuperarlo tienen que tener claro de que hay continuidad de la empresa, que hay viabilidad. Si un banco analiza de que la empresa
es, como decimos nosotros, un zombie que todo el mundo sabe que está muerto, menos él, que él cree que todavía está vivo, no va a querer negociar, sino va a proceder a liquidar. Así que hay que presentarle evidencia de que la empresa tiene continuidad y sobre todo que los accionistas tienen el compromiso y el interés de pagar, ¿no? Si se llega con una actitud de toma las llaves, aquí está la empresa, llévatelo, se acabó la negociación. Es importante para mostrarle la viabilidad de la empresa de que se le presenten números y proyecciones, sobre todo flujos de cajas reales. ¿Qué son estos flujos de caja? Indicando escenarios reales, escenarios conservadores, escenarios de estrés, para que se vea que todo el equipo técnico de la empresa ha analizado las peores circunstancias que se pudieran presentar en la empresa, se han aplicado cuáles son los ajustes que en este momento puede hacer la empresa, ajustándose el cinturón, recortando grasa de la empresa, y que si se consigue lo que se le está proponiendo al banco en función de la carga de servicio de la deuda, se va a liberar suficiente flujo de caja o efectivo para poder no solamente continuar la operativa de la empresa, sino poder cumplir las obligaciones con los bancos. ¿Qué error nosotros vemos con bastante frecuencia? Que el cliente dice, bueno, yo le voy a pedir a mi banco que me dé 1 año o me dé 3 años para pagarle. Pero ¿cómo sabes que 3 años es suficiente? ¿Cómo sabes que tu flujo es suficiente si no has contemplado imprevisto para que en 3 años puedas pagarle? Lo peor que hay es que renegocies sin tener una planificación, un plazo que resulte que al año, a los 18 meses, te tienes que volver a renegociar nuevamente porque no lo planificaste correctamente. Hay que indicarle a los bancos en esto que presentamos qué medidas se están tomando para reducir costos, gastos, inversiones en CAPEX, por ejemplo, que se están posponiendo, qué medidas están tomando los accionistas, los ejecutivos, como mencionaba Rubén, para traer de vuelta cuentas por cobrar accionistas, capitalizar cuentas por pagar accionistas, dineros que se retiraron de la empresa para invertir en activos inmobiliarios que no estaban directamente relacionados con la administración. Hay un plan para venderlos, para retraer nuevamente efectivo. Cuánto, si es la posibilidad, aportes frescos se quieren poner en la empresa, y como dicen los bancos, los accionistas con cuánto se están mojando paralelamente a los bancos en el esfuerzo que habría que hacer para llevar a cabo adelante la negociación. Y también, como un punto muy importante al final, hay que presentar un plan estratégico. Si solamente se va a hablar del problema y qué necesito, de cómo me ayudes, pero no se presenta un plan estratégico, es sencillamente una empresa que está apagando un fuego, pero no tiene ningún objetivo de qué hacer con esta crisis, cómo le puedo sacar ventaja, en qué me voy a convertir, si me da la oportunidad, en una nueva empresa que va a sobrevivir y va a poder crecer. Entonces, esto tiene que incluir modificaciones del modelo de negocio, ventas a nuevos mercados, incorporaciones de nuevos socios estratégicos, alianzas, integraciones verticales, horizontales, todo lo que le indique al banco que no solamente es pedir ayúdame, sino tengo una estrategia que con tu ayuda va a resultar una empresa mucho más fortalecida y más moderna de la empresa que existía antes de la crisis. Ok, Raúl, gracias por ese planteamiento. Creo que han sido puntos claramente definidos. Nos gustaría cerrar el panel de preguntas. Estimado Rubén, ¿cómo ve usted el panorama nacional por COVID? ¿Y qué recomienda al sector privado y el gobierno nacional, de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontramos? Gracias, Allen. Reiterar lo que dijo Raúl antes de contestar la pregunta. Existen muchas empresas zombies que están muertas hace mucho tiempo y lo único que están creyendo que están vivos son ellos. Entonces, usted, en lugar de ser una empresa zombie, le aconsejo que se convierta en una empresa Everty. Una empresa Everty es una empresa basada en estrategia con visión para evolucionar con tecnología e innovación. Acuñen esto, Everty. Eso es una invención mía y estamos trabajando en ese concepto. En lugar de ser empresas zombies, y muchas venían, se los digo, yo creo que COVID ha venido a salvar a un montón de empresas zombies que ahora se están amparando en el COVID para decir la cosa está mala. Mentira, venían mal hace tiempo.
Cuidado, COVID no necesariamente es malo desde todos los puntos de vista. Ahora COVID está amparando a un montón de empresas que los bancos ahora van a actuar más flexiblemente. En respuesta a la pregunta, Allen, ¿cómo veo el panorama? Allen, yo veo 40.000 o más infectados. Eso es lo que veo en el panorama. Pero ¿sabes qué, Allen? Yo veo que vamos a llegar a 400.000 desempleados. Y eso también me tiene preocupadísimo, porque eso puede producir un problema social. Pero veo también 3 millones de personas afectadas económicamente, Allen, sufriendo en la casa sin dinero. Yo veo a cientos de empresas esperando que el gobierno venga a ayudarlas y que sus bancos sean comprensivos. Pero eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser proactivos, como explicó Raúl. Tomen a su empresa, conviértanla en su hijo. A su hijo usted lo lleva al mejor médico y da la vida por salvarlo. Eso es lo mismo que usted haría con su empresa. Usted llevó a su empresa a su mejor médico. La llevó a un consejero para que le diga qué hacer con esa empresa. Cuidado que no estamos haciendo las cosas que debemos hacer con las empresas. Una empresa es una persona jurídica y hay que tratarla con medicamentos y con antibióticos y con bisturí cuando se tiene que hacer. Háganlo. Allen, pero también veo a miles de profesionales, a miles de independientes y a miles de informales en el limbo. Y reitero, ahora me voy a meter un poquito en la parte que me apasiona, que es la parte política. Yo estoy preocupado de la situación social del país. Si nosotros no nos ponemos a organizarnos de vuelta, esto puede ser delicado. Y por eso le voy a proponer al sector privado que cómodamente muchos de nosotros en el sector privado decimos el gobierno tiene que resolver, el gobierno tiene que ayudarnos. No, señor. El sector privado es más grande 25 veces más que el gobierno. Unámonos, organicémonos en el sector privado. Yo le propongo al sector privado que se organice, se unan, porque cada uno anda por su lado. Los de la construcción por su lado, los de turismo por su lado, los promotores por su lado, los restauranteros y los bares por su lado. Unámonos, por favor. Hagamos un plan maestro de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con qué hacerlo y cuántos recursos requerimos que el gobierno ponga en la mesa y cuánto vamos a poner nosotros para empezar a arreglar este país. También les propongo al sector privado que escoja una terna de 10, 15 personas exitosas, prominentes empresarios. En el gobierno no hay prominentes empresarios, hay prominentes políticos. El gobierno no nos tiene que decir a nosotros qué hacer con el sector privado. Nosotros debemos decirle qué hacer con el sector privado para que se promuevan la venida de inversiones con toda esta revolución que hay política ahora mismo, corrupción, fiscalía, detenciones, Estados Unidos, FBI. Esto va a golpear la imagen de Panamá aún más. No hemos salido de los Panama Papers, estamos en COVID y ya nos están golpeando con estos escándalos. La inversión se va a contraer. Entonces tenemos que trabajar 4 veces con más fuerza para poder levantar este país. Y ahí quiero decir una cosa. Todos tenemos que ayudar a salvar las empresas, porque si no salvamos las empresas, señores, hay un riesgo de que los bancos tengan un problema de quiebra. Si todos nosotros no le pagamos a los bancos, el banco va a quebrar. Y el banco no va a quebrar y se va a ir para la casa. El banco va a dejar de pagarle los ahorros a todos los señores que han ahorrado. No es el banco que va a quebrar, es usted que va a quebrar porque el banco no le va a poder pagar. Entonces, pongámonos en serio a pensar que esta responsabilidad es de nosotros, el sector privado. Al sector público, al gobierno, le recomiendo crear fórmulas para resolver el problema de la deuda de los consumidores. Los consumidores estamos endeudados. Si mañana abren todos los bloques y dicen vayan a consumir para que la economía se mueva, no podemos consumir. La tarjeta crédito están al tope. El banco ya no me presta más. No tengo empleo. Entonces hay que resolver el problema de la deuda de las personas. ¿Y qué propongo? Que se empaquen las deudas de las personas en una segunda hipoteca garantizada con tu vivienda principal. Que un banco hipotecario pague todas esas deudas y cobre esas deudas a largo plazo. Usted me va a preguntar, bueno, ¿y los que no tenemos casa? Bueno, que se busque una solución
prehipotecaria para cuando usted tenga la casa. Porque si no, a cuando usted empiece a trabajar, lo que cobre va a ser para pagar deuda y deuda y deuda y no va a haber consumo. Además va a haber una guerra de precio y baratillo y aquí va a haber un colapso económico. También le propongo al gobierno que promulgue una ley para que el gobierno se vuelva fiador de los compradores de casas que no califican. Si el gobierno hace eso, ayer hice los cálculos, podemos estar hablando de 10.000 millones de dólares en la calle. Si el gobierno se para detrás de 100.000 compradores, de 50.000 compradores de vivienda a un promedio de $100.000, multipliquen ese número. Y el gobierno hace fianzas del 25% para que los bancos otorguen hipotecas. Eso significa que un promotor tiene que construir esa casa y pedirle plata al banco para la construcción. Entonces se promueve la construcción, se promueve la venta de casas, se promueve la dinámica bancaria y se resuelve un problema social de vivienda sin el gobierno poner $1, solo con firmar fianzas a los bancos para que otorgue crédito de casa a la población. Finalmente, le quiero proponer al gobierno que promuevan una ley para que las utilidades que están en las empresas sean distribuidas sin el pago del impuesto de dividendo que es 10, pero ya se pagó el complementario de 4, falta 6. Si los miles de millones de dólares que están en las empresas como ganancias acumuladas se distribuyen y además el Banco Nacional le presta la plata a las empresas para que eso sea líquido y se pongan para generar nuevos negocios, podríamos estar hablando de miles de millones de dólares en la economía. Por supuesto, eso requiere mucha reglamentación. Y por último, quiero proponerle al gobierno que considere los horarios de trabajo, dividirlo en 4 horarios de trabajo o 3 horarios de trabajo para evitar el hacinamiento en el transporte público y en los lugares de tráfico alto. Incluso que considere reorganizar ciertos poblados hacinados y movilizar gente hacia áreas rurales para evitar que esté tanta gente apiñada en el mismo lugar, que son la gente que más está sufriendo. Esto no tiene nada que ver con contabilidad, lo propongo como un ciudadano que soy de este país, que quiero a mi país y lo quiero ver salir de esta desgracia, pero que estamos casi, muchos de nosotros estamos esperando que venga y alguien y lo resuelva milagrosamente. Tenemos que unirnos y resolverlo. Gracias, Ale. Muchas gracias, Rubén. Creo que ha sido muy amplio tu insight sobre el panorama tanto en el sector privado como en el sector gobierno. Estoy seguro que muchas de estas recomendaciones serán acogidas y traspasadas a algunos gremios. En esa misma dirección, mi estimado Raúl, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales a los directores y gerentes generales de las empresas en estos momentos? Sí, gracias, Allen. Mira, mis recomendaciones finales las resumiría de la siguiente manera, ¿no? La primera, hay que transformar las empresas, ¿ok? Hay que transformar las empresas en su totalidad. Ver cómo nuestros productos las transformamos de manera que nuestro producto llegue a nuestro consumidor o nuestro cliente final, eliminando pasos intermedios o canales intermedios que en un momento dado hacían mucho más lento la conversión de ese ciclo de efectivo. Ya sea que sea digital, hay empresas que hemos observado que estaban en el mercado mayorista, que han establecido acciones o productos para entrega minorista y pueden llegar a consumidores directos en vez de tener que ir a través de otras empresas. Enfocarse no en el micromanagement, que es uno de los errores que se comete en este momento, que se está exclusivamente apagando fuego, atendiendo problemas que subsisten y no viendo en el tema de la estrategia. Hay que enfocar el tema de decisiones de las directivas en aspectos financieros, en aspectos estratégicos, en aspectos fiscales, todo lo que pueda ayudar a la parte del manejo de la organización. Hay que jugar para ganar, estar listo para las oportunidades. Va a haber muchos competidores que producto de la crisis van a salir del mercado y la empresa tiene que estar lista para tomar su lugar, o va a haber algunos segmentos que se van a recuperar más pronto que otros. Ahí hay que tener los productos necesarios para poder atacar esos mercados inmediatamente. Hay que definirse, hay que hacer cambios importantes en la estructura de la organización. Por eso es que el elemento de los diagnósticos, de los análisis es muy importante porque todo cambió.
la palabra clave que lo ha mencionado Rubén desde el principio, liquidez, 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 es en este momento la clave de corto plazo, y utilizar, diría yo, todas las medidas necesarias para la supervivencia de la empresa, tanto de carácter financiero, de carácter fiscal o carácter jurídico en estos momentos, ¿no? Esas serían quizás las últimas conclusiones o recomendaciones que le podría dar a las empresas. Gracias, estimado Raúl. Pues veo que el panel ha abarcado temas muy importantes y les queremos agradecer a nombre de BDO y todo el equipo por su participación. Nos veremos en un próximo foro que prontamente les vamos a estar comunicando para una continuación, porque el COVID todavía no se detiene. Muchas gracias a todos.